Hablando de un tema muy pero muy importante, de 7 palabras que son de edificación para tu vida, que te harán consciente de tu existencia, porque este sacrificio no fue en vano, fue con propósito para que nosotros tengamos una vida mejor. Así que quédate para que puedas escuchar esta tremenda información que te voy a estar brindando, que será de reflexión, de motivación, de enseñanza para tu vida. No te vayas, no te retires. Recuerda que yo soy Pixie y que estoy llenura del alma y que somos importantes en este mundo. Pues estas 7 palabras son esas palabras que dijo Jesús en aquella cruz. El significado de cada una y la importancia que tienen para ti y para mí. Y la primera que él dijo fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba excusando a todas esas personas que se habían levantado en contra de él en aquel momento en que fue entregado en la cruz. Excusado su ignorancia, la ignorancia de todas estas personas al Padre para que éste los perdonase, para que Dios los perdonase, porque en todo el momento, desde el inicio que lo arrestaron, después de la gran cena que tuvo con los discípulos, le fue entregado por unas monedas, por Judas, quien fue quien lo traicionó, uno de los discípulos, y lo entregó a cambio de dinero, a cambio de aquellas monedas, sin importarle lo que a Jesús le iba a suceder y le iba a pasar. Y mientras caminaba en aquel lugar, donde noche antes, estuvo en el Getsemaní, y allí orando y allí suplicando, dijo: pasa de mí esta copa. Le pidió al Padre que pasara de él esa copa, de este dolor el cual iba a atravesar. Y ya lo estaba sintiendo previamente. Y mientras caminaba en la cruz tan pesada, donde su cuerpo ya se estaba estremeciendo, y cayó 3 veces. Y una de esas veces su mamá se acercó a socorrerlo y a ayudarlo y a brindarle la mano. Pero él, ¿qué llevaba en esa cruz? ¿El peso solamente de la cruz? No, también llevaba el peso del pecado, el peso de la tristeza, de la angustia, del dolor, del sufrimiento, del agotamiento, de los problemas, de la incertidumbre, de la duda, del desánimo, de la desconfianza, del dolor, del odio, de la depresión, de la amargura. Llevaba todo ese peso en aquella cruz del desprecio, del menosprecio, de la traición, porque Jesús mismo lo estaba viviendo. Había sido abofeteado, había sido golpeado, había sido latigado, había sido humillado, porque le quitaron sus vestimentas y los soldados repartieron sus ropas. Y él fue despreciado por toda aquella multitud de gente, donde lamentablemente prefirieron que soltaran a Barrabás y crucificaran a Jesús. Y él, sin embargo, cuando estaba en aquella cruz donde lo habían crucificado y lo habían latigado, y esos látigos en sus
punzas tenían unos metales de hierro. Y eso cuando lo entraban en su carne, eso llegaba y penetraba hasta los órganos. Y sin pena ninguna, eso atravesaba su espalda. La flagelación romana previa causa heridas profundas y daños musculares. Esa flagelación, mientras desgarraba su piel con aquellas tiras, y en sus tiras al final tenían unas garras en forma de hierro, que no me recuerdo ahora bien del nombre, pero arrancaban y llegaban hasta los órganos. Y en medio de ese dolor, mientras lo crucificaban, ¿verdad? Y crucificarlo, sentía ese dolor neurológico en su cuerpo. Los clavos en las muñecas dañaron los nervios meridianos, causándole dolores intensos. Y en la crucifixión comenzaron a ocurrir en su organismo un sinnúmero de shock hipovolémicos, que es la masiva pérdida de sangre en su cuerpo y la flagelación de la corona en la cabeza y la tortura que llevó cuando fue clavado en la cruz. Daños emocionales y psicológicos masivos en su ser. Y la corona causó dolores punzantes en los nervios de la cabeza, lo cual en la posición en que fue crucificado nuestro Señor Jesús tuvo asfixia progresivo. En la posición en que lo colocaron y lo crucificaron, que dificultaba la exhalación, lo que llevó a la acumulación de líquidos en los pulmones y alrededor del corazón, provocando asfixia lentamente, causando y agravando la deshidratación, porque desde que lo arrestaron no había tomado líquido y le ofrecieron vinagre, agravando la deshidratación y el agotamiento extremo que llevaba, la salida de la sangre de ser atravesada por la cruz en el costado, los brazos. Agotamiento extremo. Wow. Y la salida de sangre y el agua que se atravesaba por la lanza en el costado hasta que le dio un infarto cardíaco, un problema cardíaco fuertemente y asfixia total. Y hay un sinnúmero de explicaciones a causa de lo que le ocurrió a nuestro Señor Jesús, que bastante fuerte era. También mientras estaba pasando por ese dolor intenso, su misericordia y su apiado hacia el prójimo no se detuvo. Él aún así siguió en funcionamiento dentro de su delirio, dentro de su deshidratación, dentro del dolor muscular, dentro de la asfixia lentamente y que tenía en sí mismo. Aquel ladrón arrepentido, porque no había un ladrón bueno y un ladrón malo, los dos habían hecho mal. Este ladrón arrepentido le dijo al Señor que estaba totalmente arrepentido, que reconocía que era Jesús, que reconocía que era el Hijo de Dios y que quería un cambio en su vida. Arrepentido es con esperanza y salvación inmediata de arrepentimiento. Y en Lucas 2,
23:43 dijo, estarás conmigo en el paraíso. Y le dijo a aquel ladrón arrepentido, palabra de salvación que le habló a aquel hombre, que tuvo la oportunidad de arrepentirse aún en su último aliento, que él le dio la oportunidad de que tuviese un cambio instantáneo, pero le dijo, estarás conmigo hoy en el paraíso. Y en este proceso de dolor y sufrimiento que les expliqué, la palabra 3 que dice mujer, le dice a Juan, mujer, es su madre María, mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Juan 19, 26, 27, palabra de una relación hermosa que tenía con Juan, y Juan la tenía con Jesús, pero también la tenía con su madre María. Y era para que su madre tuviese consolación, tuviese un hijo a quien acudir y un hijo quien le pudiese ayudar en los momentos de dificultad. Pero también el abrazo y la consolación para Juan de una madre que siempre le iba a suplir, lo iba a ayudar, lo iba a escuchar, como hacía con Jesús. En otras palabras, Jesús se iba, pero no iba a dejar de provisto a Juan ni a ninguno de sus discípulos. Les estaba dejando saber que no iban a estar desamparados, que siempre iban a tener el apoyo de sus compañeros, discípulos, y en este caso el apoyo de María hacia Juan y de Juan hacia María, una relación estrecha, íntima, de madre e hijo. También vemos el 4, palabra 4, que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que lo dice en Mateo 27:46. Un clamor profundo del dolor más profundo del humano, al asumir el pecado del mundo, recitando el Salmo 22. Y vemos cómo él comienza a decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, siendo el Hijo de Dios, en esos momentos de dolor y sufrimiento, sintió que estaba desprovisto, sintió que estaba desamparado, sintió que el Padre lo dejó solo. ¿Y cuántos en algún momento dado se han sentido desamparados y se han sentido solos? Pero la realidad es que Jesús nunca fue desamparado, ni tampoco estuvo solo, porque el Padre Dios mostraba su fidelidad en medio de su dolor. Las 3 veces que cayó, mientras llevaba la cruz, siempre llegó alguien a ayudarlo y servirle de apoyo, aunque los soldados romanos los sacaban del paso para que no le ayudasen. Quiere decir que Dios nos estaba enseñando en medio de en medio del proceso de crucifixión de Jesús de Nazaret, es que Dios no nos desampara ni tampoco nos deja solos. Siempre va a mandar a alguien a tu vida para que te dé la mano y te levante en los momentos más cruciales y más difíciles que tú puedas atravesar. Y dice 5, tengo sed. Juan 19:28. No solamente Jesús tenía sed física, sino que esto simboliza también la sed espiritual, en la cual Jesús tenía necesidad de Dios su Padre, que le brindara nuevas fuerzas para poder sobrepasar su misión, porque más allá de la sed física era el anhelo del amor, perdón y salvación para la humanidad. Pero llegó el cansancio, llegó la sed, llegó la fatiga, estaba totalmente deshidratado y expresó humanamente, tengo sed. Palabras de angustia, de falta de Dios, de recibir nuevas fuerzas para poder cumplir la misión que estaba atravesando, tan dolorosa.
Por eso es que dice, yo soy el agua que salta para vida eterna. El que viene a mí no tendrá sed jamás. Y esta agua que salta para vida eterna es la transición de la muerte a la vida. Que después de la muerte habrá vida, pero las personas pasarán por un momento de un dolor. 6. Todo está cumplido. Juan 19:30. Todo está cumplido. Palabras de triunfo, de logro, de que alcanzó su meta, que cumplió su misión terrenal en este mundo. Expresión de finalización de la gran misión que cumplió durante 3 años en esta tierra. Es la profetización de la redención y salvación de la humanidad, diciendo, vencí la muerte y estoy triunfando, porque yo cumplí y todo está cumplido. Esto es historia, esto marca un antes y también marca un después, triunfal, glorioso y poderoso. Palabra 7. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Palabras de abandono en los brazos de Dios. Jesús totalmente confiado de que ya había cumplido y de que ya había logrado toda su historia, toda su misión, toda la misión que él había atravesado. Ya la había cumplido, ya lo había logrado, ya había culminado. Y es el acto total de confianza, descanso total en ¿quién? En los brazos de Dios antes de expirar, antes de morir, en el cual él estaba totalmente rendido y relajado en los brazos de Dios Todopoderoso. Así que nada, espero que esto haya sido de gran bendición. Es una palabra que es mucho más profunda. Así que trataré de hacer un nuevo video respecto a estas palabras mediante vaya estudiándola más a profundidad. Y si encuentro alguna información adicional, ¿verdad?, de lo que pasó con el organismo de Jesús de Nazaret, el Salvador, el Rey de Reyes, les estaré proveyendo un poco más de esta hermosa información que aunque un poco chocante e impactante para mí, traté de ser breve y resumir más, pero me encantaría explicar un poco más sobre este tema. Así que espero que haya sido de bendición para tu vida, que haya sido de reflexión para tu vida y que haya sido de motivación para tu vida, dándole sentido a lo importante que eres y que este sacrificio de Jesús en la cruz no fue simplemente una historia más. Tiene un antes, tiene un después y tiene un gran propósito, una profundidad intensa sobre nuestra vida y sobre nuestro propósito y existencia y coexistencia terrenal en este mundo. Que de igual manera que Jesús atravesó un proceso en su vida y también tuvo un propósito, tú también lo tienes. Por eso eres importante en este mundo, deja un buen legado. Así que yo soy Pixie y estoy llena del alma. Así que espero que te suscribas, que le des like, que suene la campanita para nuevas notificaciones y espero que este haya sido bendición para tu vida. Así que nos veremos en un próximo video. Adiós, hasta la próxima. Hoy te estaré hablando de un tema muy pero muy importante, de 7 palabras que son de edificación para tu vida, que te harán consciente de tu existencia, porque este sacrificio no fue en vano, fue con propósito para que nosotros tengamos una vida mejor. Así que quédate para que puedas escuchar esta tremenda información que te voy a estar brindando, que será de reflexión, de motivación, de enseñanza para tu vida.
No te vayas, no te retires. Recuerda que yo soy Pixie y que estoy llenura del alma, y que somos importantes en este mundo. Pues estas 7 palabras son esas palabras que dijo Jesús en aquella cruz. El significado de cada una y la importancia que tienen para ti y para mí. Y la primera que él dijo fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba excusando a todas esas personas que se habían levantado en contra de él en aquel momento en que fue entregado en la cruz. Excusado su ignorancia, la ignorancia de todas estas personas al Padre para que éste los perdonase, para que Dios los perdonase, porque en todo el momento, desde el inicio que lo arrestaron, después de la gran cena que tuvo con los discípulos, le fue entregado por unas monedas, por Judas, quien fue quien lo traicionó, uno de los discípulos, y lo entregó a cambio de dinero, a cambio de aquellas monedas, sin importarle lo que a Jesús le iba a suceder y le iba a pasar. Y mientras caminaba en aquel lugar, donde noche antes, estuvo en el Getsemaní, y allí orando y allí suplicando, dijo: pasa de mí esta copa. Le pidió al Padre que pasara de él esa copa, de este dolor el cual iba a atravesar. Y ya lo estaba sintiendo previamente. Y mientras caminaba en la cruz tan pesada, donde su cuerpo ya se estaba estremeciendo, y cayó 3 veces. Y una de esas veces su mamá se acercó a socorrerlo y a ayudarlo y a brindarle la mano. Pero él, ¿qué llevaba en esa cruz? ¿El peso solamente de la cruz? No, también llevaba el peso del pecado, el peso de la tristeza, de la angustia, del dolor, del sufrimiento, del agotamiento, de los problemas, de la incertidumbre, de la duda, del desánimo, de la desconfianza, del dolor, del odio, de la depresión, de la amargura. Llevaba todo ese peso en aquella cruz del desprecio, del menosprecio, de la traición, porque Jesús mismo lo estaba viviendo. Había sido abofeteado, había sido golpeado, había sido latigado, había sido humillado, porque le quitaron sus vestimentas y los soldados repartieron sus ropas. Y él fue despreciado por toda aquella multitud de gente, donde lamentablemente prefirieron que soltaran a Barrabás y crucificaran a Jesús. Y él, sin embargo, cuando estaba en aquella cruz donde lo habían crucificado y lo habían latigado, y esos látigos en sus punzas tenían unos metales de hierro, y eso cuando lo entraban en su carne, eso llegaba y penetraba hasta los órganos, y sin pena ninguna, eso atravesaba su espalda.
La flagelación romana previa causa heridas profundas y daños musculares. Esa flagelación, mientras desgarraba su piel con aquellas tiras, y en sus tiras al final tenían unas garras en forma de hierro, que no me recuerdo ahora bien del nombre, pero arrancaban y llegaban hasta los órganos. Y en medio de ese dolor, mientras lo crucificaban, ¿verdad? Y crucificarlo, sentía ese dolor neurológico en su cuerpo. Los clavos en las muñecas dañaron los nervios meridianos, causándole dolores intensos. Y en la crucifixión comenzaron a ocurrir en su organismo un sinnúmero de shock hipovolémicos, que es la masiva pérdida de sangre en su cuerpo y la flagelación de la corona en la cabeza y la tortura que llevó cuando fue clavado en la cruz. Daños emocionales y psicológicos masivos en su ser. Y la corona causó dolores punzantes en los nervios de la cabeza, lo cual en la posición en que fue crucificado nuestro Señor Jesús tuvo asfixia progresivo. En la posición en que lo colocaron y lo crucificaron, que dificultaba la exhalación, lo que llevó a la acumulación de líquidos en los pulmones y alrededor del corazón, provocando asfixia lentamente, causando y agravando la deshidratación, porque desde que lo arrestaron no había tomado líquido y le ofrecieron vinagre, agravando la deshidratación y el agotamiento extremo que llevaba, la salida de la sangre de ser atravesada por la cruz en el costado, los brazos. Agotamiento extremo. Wow. Y la salida de sangre y el agua que se atravesaba por la lanza en el costado hasta que le dio un infarto cardíaco, un problema cardíaco fuertemente y asfixia total. Y hay un sinnúmero de explicaciones a causa de lo que le ocurrió a nuestro Señor Jesús, que bastante fuerte era. También mientras estaba pasando por ese dolor intenso, su misericordia y su apiado hacia el prójimo no se detuvo. Él aún así siguió en funcionamiento dentro de su delirio, dentro de su deshidratación, dentro del dolor muscular, dentro de la asfixia lentamente y que tenía en sí mismo. Aquel ladrón arrepentido, porque no había un ladrón bueno y un ladrón malo, los dos habían hecho mal. Este ladrón arrepentido le dijo al Señor que estaba totalmente arrepentido, que reconocía que era Jesús, que reconocía que era el Hijo de Dios y que quería un cambio en su vida. Arrepentido es con esperanza y salvación inmediata de arrepentimiento. Y en Lucas 2, 23, 43 dijo: estarás conmigo en el paraíso. Y le dijo a aquel ladrón arrepentido, palabra de salvación que le habló a aquel hombre, que tuvo la oportunidad de arrepentirse aún en su último aliento, que él le dio la oportunidad de que tuviese un cambio instantáneo, pero le dijo: estarás conmigo hoy en el paraíso.
Y en este proceso de dolor y sufrimiento que les expliqué, la palabra 3 que dice mujer, le dice a Juan, mujer, es su madre María, mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Juan 19, 26, 27, palabra de una relación hermosa que tenía con Juan, y Juan la tenía con Jesús, pero también la tenía con su madre María. Y era para que su madre tuviese consolación y tuviese un hijo a quien acudir y un hijo quien le pudiese ayudar en los momentos de dificultad. Pero también el abrazo y la consolación para Juan de una madre que siempre le iba a suplir, lo iba a ayudar, lo iba a escuchar, como hacía con Jesús. En otras palabras, Jesús se iba, pero no iba a dejar de provisto a Juan ni a ninguno de sus discípulos. Les estaba dejando saber que no iban a estar desamparados, que siempre iban a tener el apoyo de sus compañeros, discípulos, y en este caso el apoyo de María hacia Juan y de Juan hacia María, una relación estrecha, íntima, de madre e hijo. También vemos el 4, palabra 4, que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que lo dice en Mateo 27, 46. Un clamor profundo del dolor más profundo del humano, al asumir el pecado del mundo, recitando el Salmo 22. Y vemos cómo él comienza a decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, siendo el Hijo de Dios, en esos momentos de dolor y sufrimiento, sintió que estaba desprovisto, sintió que estaba desamparado, sintió que el Padre lo dejó solo. ¿Y cuántos en algún momento dado se han sentido desamparados y se han sentido solos? Pero la realidad es que Jesús nunca fue desamparado, ni tampoco estuvo solo, porque el Padre Dios mostraba su fidelidad en medio de su dolor. Las 3 veces que cayó, mientras llevaba la cruz, siempre llegó alguien a ayudarlo y servirle de apoyo, aunque los soldados romanos los sacaban del paso para que no le ayudasen. Quiere decir que Dios nos estaba enseñando en medio de en medio del proceso de crucifixión de Jesús de Nazaret, es que Dios no nos desampara ni tampoco nos deja solos. Siempre va a mandar a alguien a tu vida para que te dé la mano y te levante en los momentos más cruciales y más difíciles que tú puedas atravesar. Y dice 5, tengo sed. Juan 19, 28. No solamente Jesús tenía sed física, sino que esto simboliza también la sed espiritual, en la cual Jesús tenía necesidad de Dios su Padre, que le brindara nuevas fuerzas para poder sobrepasar su misión, porque más allá de la sed física era el anhelo del amor, perdón y salvación para la humanidad. Pero llegó el cansancio, llegó la sed, llegó la fatiga, estaba totalmente deshidratado y expresó humanamente, tengo sed. Palabras de angustia, de falta de Dios, de recibir nuevas fuerzas para poder cumplir la misión que estaba atravesando, tan dolorosa. Por eso es que dice, yo soy el agua que salta para vida eterna. El que viene a mí no tendrá sed jamás. Y esta agua que salta para vida eterna es la transición de la muerte a la vida. Que después de la muerte habrá vida, pero las personas pasarán por un momento de un dolor. 6. Todo está cumplido. Juan 19:30.
todo está cumplido. Palabras de triunfo, de logro, de que alcanzó su meta, que cumplió su misión terrenal en este mundo. Expresión de finalización de la gran misión que cumplió durante 3 años en esta tierra. Es la profetización de la redención y salvación de la humanidad, diciendo: vencí la muerte y estoy triunfando, porque yo cumplí y todo está cumplido. Esto es historia. Esto marca un antes y también marca un después, triunfal, glorioso y poderoso. Palabra 7. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Palabras de abandono en los brazos de Dios. Jesús totalmente confiado de que ya había cumplido y de que ya había logrado toda su historia, toda su misión, toda la misión que él había atravesado. Ya la había cumplido, ya lo había logrado, ya había culminado. Y es el acto total de confianza, descanso total ¿en quién? En los brazos de Dios, antes de expirar, antes de morir, en el cual él estaba totalmente rendido y relajado en los brazos de Dios Todopoderoso. Así que nada, espero que esto haya sido de gran bendición. Es una palabra que es mucho más profunda, así que trataré de hacer un nuevo video respecto a estas palabras mediante vaya estudiándola más a profundidad. Y si encuentro alguna información adicional, ¿verdad?, de lo que pasó con el organismo de Jesús de Nazaret, el Salvador, el Rey de Reyes, les estaré proveyendo un poco más de esta hermosa información que, aunque un poco chocante e impactante para mí, traté de ser breve y resumir más, pero me encantaría explicar un poco más sobre este tema. Así que espero que haya sido de bendición para tu vida, que haya sido de reflexión para tu vida y que haya sido de motivación para tu vida, dándole sentido a lo importante que eres, y que este sacrificio de Jesús en la cruz no fue simplemente una historia más. Tiene un antes, tiene un después y tiene un gran propósito, una profundidad intensa sobre nuestra vida y sobre nuestro propósito y existencia y coexistencia terrenal en este mundo. Que de igual manera que Jesús atravesó un proceso en su vida y también tuvo un propósito, tú también lo tienes. Por eso eres importante en este mundo, deja un buen legado. Así que yo soy Pixie y estoy llena del alma. Así que espero que te suscribas, que le des like, que suene la campanita para nuevas notificaciones, y espero que este haya sido bendición para tu vida. Así que nos veremos en un próximo video. Adiós, hasta la próxima. Se retiró para orar buscando consuelo en